En plena Sierra de Cazorla, en la aldea de Vadillo Castril, se ubica el reputado Centro de Capacitación y Experimentación Forestal, y un aserradero actualmente en desuso, donde hasta 1986 se elaboraron cientos de miles de traviesas para el ferrocarril. Reconvertido en espacio museístico, el actualmente denominado CICUM, o Centro de Interpretación de la Cultura de la Madera, muestra los carros, mandos y sierras del antiguo aserradero, junto con paneles expositivos que hablan de los hacheros, peladores, ajorradores, aserradores, pineros y demás personas que aprovecharon durante el pasado los recursos forestales de lo que es hoy el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. De esta forma, el CICUM no solo constituye un excelente recurso turístico de interés para todos los visitantes del Parque Natural, sino que compone también un magnífico recurso educativo, a disposición de los alumnos del Centro de Capacitación y Experimentación Forestal. Mirad, nene, mira qué cosa más interesante. Pineros, serradores, peladores, pegueros, peluceros, resineros. Esta sierra sí que se trabaja, ¿eh? Oye, ¿y qué será eso de pegueros? Las pegueras fueron unos hornos semienterrados, donde hasta mediados de los años 1960 se quemaron teas de pino para obtener alquitrán vegetal. Marco, ¿Qué? ¿qué estás leyendo? ¿Me lo puedes explicar? Estoy leyendo sobre las pegueras, las cuales eran una especie de horno que se encontraban en el suelo, los cuales se llenaban de tea, les prendían fuego por arriba y por este conducto que vemos por aquí llegaban al pozuelo, que era donde se almacenaba el alquitrán vegetal. La ventaja de estudiar gestión forestal y del medio natural en el propio monte es que las cosas que se describen en los museos y en los libros pueden estudiarse y practicarse en la realidad. Es por esta razón que, tras visitar el CICUM, un grupo de alumnos del Centro de Capacitación y Experimentación Forestal, acompañados por el profesor Pedro Antonio Tiscar, se han desplazado al corazón de la Sierra de Cazorla, para reconocer una de las muchas pegueras que operaron en el territorio hasta mediados de los años 60. ¿Ya habéis llegado? Sí, según las coordenadas del GPS, la peguera está aquí. Pues sí, efectivamente. Esto es una peguera que, como veis, consiste en esencia en un agujero abierto en una situación de media ladera que se ha forrado con piedras y barro para formar una especie de horno con forma de tinaja. Entonces un peguero se habría introducido dentro. Yo creo que la profundidad hasta el fondo es de unos 4 metros. El peguero se habría introducido dentro con la ayuda de una escalera de madera y los compañeros le habrían facilitado teas o astillas de madera de pino con una espuerta y una soga. El peguero que estaba en el interior iba colocando estas teas en capas de tal forma que cada vez pisaba más alto hasta que finalmente podía salir fuera por su propio pie. Y Pedro, ¿cuántas toneladas de tea le puede caber a este horno? Con 4 metros de profundidad, es una peguera pequeña, entonces sobre unas 2 toneladas de tea. Y en cuanto a alquitrán vegetal, ¿a cuánto equivale esas 2 toneladas? Pues el rendimiento puede ser variable, pero en promedio piensa en un 20%, de tal forma que de 2.000 kilogramos de tea pues habrían salido 400 kilogramos de alquitrán vegetal. ¿Y la gente se ganaba la vida con esto, Pedro? Bueno, estamos hablando de una época en que en el campo se trabajaba mucho para ganar poco dinero, pero el trabajo de los pegueros era bastante especializado, con lo cual digamos que ellos podían tratar la venta de su producto, del alquitrán vegetal, en condiciones más o menos favorables según, pero se ganaban bien la vida, no para enriquecerse, comprar propiedades, pero era un oficio muy trabajoso, pero les rentaba económicamente. Y Pedro, ¿de qué pino era el mejor para sacar las teas para la peguera? Sí, de pino salgareño. Normalmente las pegueras se iban construyendo en donde había cortas
de madera de pino salgareño para obtener traviesas para el ferrocarril. Y las astillas que se quemaban aquí dentro para producir el alquitrán vegetal las obtenían de los topones. ¿Y cómo extraían el alquitrán vegetal de las pegueras? Pues mira, una vez que el peguero había salido fuera, después de llenar la peguera de tea, reducían el tamaño de la boca con piedras, tal vez algunas chapas, para que el contenido de oxígeno en el interior de la peguera, del horno, fuera menor. Entonces le prendían fuego por arriba. Y esa llama incrementaba la temperatura dentro del horno varios cientos de grados, de tal forma que la resina que tenían las teas se exudaba, salía afuera con una viscosidad bastante líquida, con lo cual chorreaba hasta el fondo. Y desde el fondo, por una canalización que tenían construida, salía al exterior y se acumulaba en otro agujero abierto en el suelo que llamaban pozuelo. Daos cuenta que como el fuego iba avanzando desde arriba hacia abajo, cuando el fuego alcanzaba a quemar las teas de abajo, estas ya no tenían resina porque la habían expulsado y ardía nada más que madera. De tal forma que al final, en el fondo de la peguera, lo que recogían era ceniza, mientras que toda la resina, el alquitrán vegetal, estaba ya fuera en el pozuelo, donde lo podían recuperar usando unos cazos hechos con esparto y una vara. Y con un embudo hecho de esparto también llenaban los recipientes para trasladar el alquitrán vegetal. Los recipientes más tradicionales antiguos eran odres hechos con pellejos de cabra. ¿Y para qué se usaba ese alquitrán vegetal? Se usaba para calafatear los barcos de madera. Pensar que para construir el casco y la cubierta de los barcos tenían que ir juntando las tablas y el espacio que quedaba entre medias lo rellenaban con fibras, por ejemplo de esparto, impregnadas con este alquitrán vegetal, con lo cual impermeabilizaban todas las estructuras y el agua pues ya no, el mar no entraba dentro. Si os fijáis, hay algunos pinos de tamaño pequeño que cortaron hace tiempo, están por ahí abajo, se ven algunos topones aquí alrededor de la peguera. Eso es porque sobre el suelo muy mineral que hay siempre alrededor de donde se construía la peguera, suelen prender bastante bien los pinos. Aquí tenemos unos pocos de no mucho tamaño, pero sé de otras pegueras donde hay una mayor cantidad de pinos más crecidos, que están presionando a la peguera, están perjudicando a su estabilidad. Se me ocurre que para que hagáis práctica de manejo de motosierras podemos liberar unas cuantas pegueras cercanas. Efectivamente, el mantenimiento y manejo de la motosierra forman parte de las materias estudiadas por los alumnos que cursan estudios en el Centro de Capacitación y Experimentación Forestal. Para evitar retrasos innecesarios y aún más posibles accidentes laborales, siempre conviene revisar el estado de la motosierra antes de trasladarnos al monte. Hola, me llamo Sergio y os voy a explicar el funcionamiento de la motosierra. Es muy importante antes de ir al monte, antes de ir a una obra, de inspeccionar la máquina que esté en buenas condiciones. Bueno, principalmente quitamos la carcasa y accedemos al motor, accedemos al filtro del aire, accedemos a la bujía, a la pipa, que es la que produce la chispa y tal. Vemos que el motor está bien, que la bujía está bien, que la bujía está bien y que la pipa está bien, no está rota ni nada. Vale. Quitamos el filtro del aire, vemos que el filtro está bien, si estuviera sucio se soplaría de dentro hacia afuera. Vale. Y ponemos la carcasa y la montamos. Una vez que está montada, miramos que tengamos los elementos de seguridad. Tenemos el bloqueo del acelerador, tenemos el freno de cadena, tenemos las pegatinas, tenemos las garras, tenemos el perno castor, tenemos el piñón de reenvío, lo tenemos todo, pues vale. Ahora miramos lo siguiente y nos damos cuenta de que la cadena está destensada. No se puede trabajar así porque ni va a cortar y lo único que puede suponer un peligro para el que está cortando. Bueno,
Pues para tensar la cadena, principalmente lo que hacemos es, aquí hay un roto en el interior con un tornillo. Le damos vuelta, vamos tensando y una vez que está ya así, lo que hago es que aprieto, porque una vez que apriete estos dos tornillos grandes, se va a tensar aún más. Vale. Pues ya estaría en perfectas condiciones para ir al monte y cortar lo que haga falta. Y vemos que el diente está bien afilado, pero cuando no esté bien afilado es muy importante llevarse al monte una lima redonda y una lima plana. Esta sería para rebajar los dientes de profundidad, que serían estos dientes, y este sería para afilar los dientes de corte. Siempre hay que afilar en un ángulo de 45 grados. ¿Por qué? Porque si lo hacemos de diferentes formas, con diferentes ángulos, etcétera, lo que podemos hacer es redondear el diente y que no corte. Además de que podemos hacer la cadena a polvo y que se tenga que comprar una nueva. Y aparte, os voy a explicar el combustible que utiliza esta motosierra. Bueno, principalmente todas las motosierras funcionan con gasolina y aceite, digamos con mezcla. Vamos a ver que tiene dos compartimentos, uno que viene aquí como una especie de surtidor y otra que viene aquí como una especie de cadena con una gota de aceite. Vale, pues aquí se le echaría la gasolina con aceite. Se le echaría aquí y ya está, y se llenaría. Y aquí echaríamos el aceite de cadena para que lubrique la cadena. Terminada la comprobación, solo falta confirmar que la motosierra arranca. Con la maquinaria a punto, estudiantes y profesor se desplazan hasta una de las pegueras por desbrozar, una que está situada cerca de la casa forestal de Fuente Acero. Lo primero será inspeccionar la propia peguera y la zona de trabajo, que ha sido delimitada previamente por los agentes de medio ambiente, que cuidan del parque natural, realizando marcas de pintura sobre los troncos de los árboles. Obviamente será obligatorio vestir un equipo de protección individual, adecuado para los trabajos con motosierra. Hola, soy Jorge y me voy a encargar de quitar los pinos que están encima de las pegueras. Y para hacer este siguiente paso tenemos que llevar un mínimo que es de EPI, siempre clase 2, clase 3. Bota anticorte, zahón, peto, guante anticorte, gafas, auriculares, pantalla y casco. Y para arrancar la máquina tenemos que venirnos aquí. Entonces ponemos el pie aquí, le sacamos el aire y entonces ya ha hecho el primer ruido. Pues entonces quitamos aquí. Y el freno de cadena siempre puesto. La operación de retirada de la maleza que crece sobre la peguera comienza cortando los árboles más finos para facilitar el apeo posterior de los pies más gruesos, realizando en este caso una entalladura con forma de cuña y un corte de caída. Seguidamente se deberá derramar el árbol apeado. En las laderas, colocándonos siempre por el lado de agua arriba del tronco. Y así, eliminando rama tras rama hasta cortar el raberón. Y ahora os preguntaréis, ¿por qué no corta la rama de abajo? Muy fácil, porque si una vez corta las ramas que quedan debajo, el pino al quitar la rama rueda hacia abajo. Pues eso es la cosa de ponerse agua arriba, ¿vale? Mientras trabaja, Jorge está siendo evaluado por el profesor. Por el momento su calificación es: progresa adecuadamente. ¿Lo veis? Conforme avanza el trabajo, el depósito de la motosierra se vacía de combustible y hay que repostar. Ahora, una
una cosa que voy a explicar que es súper importante. Nunca se puede arrancar donde se ha depositado el gasoil y el aceite. ¿Por qué? Porque la máquina puede ser que arranque y salte en chispa o salte cualquier cosa y haga que se propague el incendio de la máquina. Entonces, con lo cual no nos interesa eso. Nos vamos siempre a 2 o 3 metros donde se ha repostado. De esta forma, poco a poco, el pimpollar que amenazaba la estabilidad de la peguera se va eliminando. Y la peguera va apareciendo progresivamente más despejada. La peguera de Collado Verde es otra de las muchas que operaron a lo largo del tiempo en la Sierra de Cazorla y que hoy día aparecen cubiertas por un pimpollar denso que amenaza su estabilidad. No queda lejos del Centro de Capacitación y Experimentación Forestal, así que los estudiantes del ciclo formativo Gestión Forestal y del Medio Natural han acudido hasta ella para seguir practicando con la motosierra. A lo largo del día se han acumulado sobre el suelo despojos de la corta, que deben retirarse o eliminarse, para evitar la posible proliferación de plagas, así como disminuir el riesgo de incendio forestal. Los árboles son seres vivos, que proporcionan multitud de beneficios ambientales, pero los cortamos, porque la sociedad consume y demanda su madera. En realidad, son muchas las razones por las que la ciencia forestal aconseja cortar parte de los árboles del bosque. Más allá de producir madera, los árboles se cortan para evitar la proliferación de plagas y enfermedades forestales, para prevenir los incendios forestales, para generar hábitat para la biodiversidad, o para, tal y como hemos visto en este reportaje, conservar el patrimonio cultural e histórico que constituyen las pegueras.